Estaba yo el otro día comiendo accidentalmente una uva pasa, golpeándome el tobillo contra la esquina de adamantium del lavavajillas, volviendo a comer otra uva pasa por accidente y liándola en Twitter al contaros todo esto, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Tron, la de 1982. Como de costumbre, quiero recordar que esta película me la pidió un mecenas de Patreon que se llama Alantix Marcus. Empezamos con unas máquinas recreativas en las que uno de sus videojuegos consisten en unas motos compitiendo entre sí mientras dejan una especie de sendero sólido. No voy a entrar en detalles porque más tarde las volveremos a ver y ya entenderéis mejor para qué sirven, pero la cuestión es que al parecer dentro del sistema informático existe una especie de sociedad digital en la que los programas azules viven oprimidos por un sistema de control central que los manipula a su antojo e incluso encierra en celdas para participar en una especie de coliseo, que serían los videojuegos de antes. Para que os quede más claro, si son de color rojo son malos y si son de color azul buenos. Además, uno de los programas malos se llama Sark y vendría a ser el segundo al mando del control central, al que le encomiendan la tarea de ir a por un programa pirata que se infiltró en el sistema. Y esta sería la presentación de la película, porque ahora nos ubicamos en el mundo real. Seguramente la mayoría no entendisteis un carajo, y es normal, porque aunque más o menos puedes comprender que existe una sociedad digital, no queda nada claro ni el porqué, ni de qué están hablando, ni qué están haciendo. Todo lo que os expliqué antes lo supe porque ya me vi la película, pero el prólogo en sí hace muy bien lo de contextualizar la historia, pero muy mal lo de explicarte en qué consiste. En cualquier caso, ahora que estamos en el mundo real, vemos que un tipo está buscando un informe en concreto en el sistema informático de antes, y envía un programa llamado Clue, que al igual que los ya vistos, tiene aspecto de ser humano pero con un traje psicodélico amarillo. Eso sí, esta vez tiene un tanque. Sin embargo, el control central envía unas naves para darle caza y después de una pelea de efectos especiales de los 80 capturan a Clue y el control central le da para el pelo. De nuevo en el mundo real conocemos a Dillinger, que es el director de una empresa llamada Encon que se dedica principalmente a la informática y cositas del estilo. Aunque eso tienes que intuirlo porque las explicaciones brillan por su ausencia. Por lo que se ve, tienen problemas con un tipo llamado Flynn, ya que no para de meterle troyanos en el sistema para robar información. Y sí, Flynn es el tipo de antes. La cuestión es que el control central y Dillinger están preocupados al respecto y además tienen que lidiar con el hecho de que Alan, que es uno de sus empleados, haya creado un programa llamado Tron que actúa independientemente del control central, cosa que no les hizo mucha gracia. Entonces bloquean los servidores en donde estaba trabajando y congelan su proyecto. A continuación conocemos a Yori, que es la novia de Alan, y el proyecto en el que está trabajando, que consiste en un láser digitalizador que convierte objetos materiales en digitales y viceversa. Y en cuanto vi esto supe con total seguridad que alguno de los protagonistas iba a acabar digitalizándose sin querer. Un poco predecible, pero tampoco se podía disimular mucho más, a decir verdad. Al ver que a Alan le bloquearon el trabajo, se va a ver a Flynn junto con su novia a una sala de máquinas recreativas en la que trabaja, porque saben que el responsable de los hackeos es él, pero como se supone que son colegas, pues no le dicen nada al jefe. Y con esta relación creo que falta mucho contexto. O sea, sabemos que se conocen, pero teniendo en cuenta que Flynn es el exnovio de Yori, pues se me hace raro que se lleven tan bien cuando poco antes Alan dio a entender que le parecía un cretino. Del mismo modo, las rupturas suelen crear distanciamientos en la mayoría de los casos. No digo que sea obligatorio que se lleven mal, pero no me negaréis que casi siempre se pierde el contacto. Pues bien, en este caso, pese a que existe una especie de triángulo amoroso que no se llega a desarrollar del todo, los tres personajes enseguida se ponen al día y deciden colaborar. Porque os explico. Resulta que Flynn trabajó para Encon y creó la mayoría de videojuegos que hicieron despegar a la empresa, pero Dillinger se puso en modo parásito, se apropió de todos sus proyectos y lo acabó echando de la empresa. Entonces, por ese motivo, Flynn intenta hackear el sistema para recuperar un documento que demuestra que el creador de todo esto es él y que Dillinger es un cantamañanas. Lo que ya no entiendo es por qué de repente Alan y Yori vinieron a hablar con él sobre esto, ya que se supone que lo echaron hace años y Flynn lleva hackeando el sistema desde casi el principio. En todo este tiempo no le dieron ni una visita, o de lo contrario Flynn no tendría que explicarles nada porque ya lo sabrían, y de repente aparecen porque sí. A esto es a lo que me refiero con lo de que falta contexto. Se conocían, llevan mucho tiempo sin mirarse y ahora de repente charlan 5 minutos y deciden colaborar para ayudar a Flynn a recuperar su documento, arriesgándose a que los despidan e incluso ir a la cárcel. ¿Por qué acuden a él ahora y no el día en el que lo echaron? Es muy precipitado. A ver, se entiende perfectamente porque tampoco es muy complicado, pero da la sensación de que no hay una base sólida. Mientras tanto en la empresa el control central se cansa de las sociedades humanas y chantajea a Dillinger con revelar lo que hizo si intenta oponerse a sus planes, porque resulta que ahora quiere hackear tanto el Pentágono como el Kremlin. Es un cambio bastante precipitado, pero al ser una inteligencia artificial puedo llegar a entenderlo. De hecho no es nada nuevo, típica creación humana que se vuelve en contra de los humanos. El día a día de Skynet. Volviendo con los protagonistas, se infiltran en la empresa y mientras Alan y Yori van a iniciar el programa Tron para hacerse con el control, Flynn se va a otro sitio, supongo que a recuperar el documento, pero el control central activa el láser digitalizador y lo introduce en el sistema, convirtiéndolo así en un programa. Os lo dije.
Por cierto, ¿quién fue el mongolo que puso un láser experimental apuntando hacia el escritorio donde trabaja la gente? ¿Estamos tontos o qué? El tema es que ahora que Flynn es un programa, el control central envía a Sark a entrenarlo para que participe en unos juegos. De ese modo llegará un momento en el que pierda y se muera. Y bueno, con este asunto tengo algo que comentar más adelante, porque tiene tela lo del control central. Solo os adelanto que no veo un villano tan estúpido desde Detective Pikachu. La cuestión es que aunque Sark tenía sus dudas al principio, acaba obedeciendo porque lo amenazan con degradarlo a una calculadora de bolsillo, porque claro, en una sociedad digital me imagino que cuanto más complejo sea el programa, más caché tendrá. Son detalles pequeños, pero ayudan a que la película sea más inmersiva. Pues bien, el famoso entrenamiento de Sark consiste en hablar con los prisioneros desde su nave y decirles que renuncien a los programadores y que si se les ocurre escapar o desobedecer les van a dar para el pelo. Además les da un disco de identificación que sirve para registrar las cosas que hacen y ya de paso funcionan como armas. Vamos, como el típico frisbee que te daban en las clases de gimnasia donde siempre había un iluminado que dejaba a alguien llorando. Pues esto es parecido, pero ya lo veremos más tarde. Y ya está, esto fue todo el entrenamiento, porque a partir de aquí ya los ponen a participar en los juegos. El tío dice 4 cosas y ya se considera entrenamiento. Esto es como el típico profesor que da clase leyendo PDFs. Así cualquiera se gana el sueldo. Después de esto ponen a Flynn a combatir contra uno de sus compañeros de celda y he de reconocer que es una de las mejores partes de la película, porque el juego consiste en una especie de pelota vasca en la que tienen que eliminar los anillos de la plataforma en la que está el rival, tirando una bola de luz que rebota en el techo. Honestamente me pareció muy original y es entretenida de ver también. Evidentemente, como Flynn es el protagonista, acaba ganando, pero no está dispuesto a rematar a su rival, porque claro, esto es un coliseo, más que jugar están haciendo un duelo a muerte. Entonces Sark desintegra al contrincante y está a punto de hacer lo mismo con Flynn, y es entonces cuando el control central demuestra su inmensa estupidez, porque no quiere que lo mate así porque sí, sino que su intención es que muera jugando. ¿Cuál es el motivo? Ni puñetera idea. Pero solo digo que por culpa de esta decisión se le va a joder todo el tinglado. El control central es el típico villano idiota que tiene un poder absoluto para cumplir sus objetivos, pero por hacer el imbécil y jugar con la comida acaba fracasando. Y me parece súper cutre. Se suponía que Flynn llevaba años hackeándolo, y ahora que lo tiene en bandeja de plata para solucionar sus problemas en un segundo, le salva la vida y le da la oportunidad de escapar porque sí, porque es gilipollas. Pues muy bien, control central. Tú a tu rollo, cada tonto con su tontería. El caso es que al final Sark tiene que obedecer y le perdona la vida a Flynn, que se acaba reuniendo con Tron y lo reconoce porque tiene la misma cara de Alan, o sea, su programador, cosa que no comprendo del todo, pero al igual que él también está atrapado y tiene que participar en los juegos. El siguiente es el mismo del prólogo, con las motos de luz que dejan un sendero sólido con el que puedes destruir a los rivales. De ese modo, si consigues acorralar a tu rival, acabará petando contra el muro. La idea inicial era hacer un 3 contra 3 para que Flynn muriera jugando y así satisfacer la tontería del control central, pero como en el mundo real era un viciado, se le da especialmente bien y eliminan sin mayor esfuerzo a sus contrincantes. Pero no solo eso, sino que también abrieron una grieta en el borde del escenario y buguearon el juego. Entonces aprovechan para escapar y aunque envían naves y tanques a que los persigan, consiguen librarse. ¿Adivináis cómo se pudo haber evitado todo esto? El control central parece que no. Junto con Flynn están Tron y Ram, que es un tipo que conoció en las celdas, y la idea que tienen es llegar a una torre en la que está el CCP y así poder hackearlo para quitarle el control del mundo virtual y acabar con su tiranía. Sin embargo, Sark les estaba pisando los talones y derriban tanto a Ram como a Flynn, pero sobreviven y vuelven a escapar. Y en cuanto a Tron, también se va por su cuenta en la moto y se separa del resto del grupo. Y ahora tenemos una conveniencia de guión criminal, porque resulta que Flynn se lleva a Ram a una nave enemiga destruida y de repente, gracias a que es Jesucristo en código binario, la restaura y se pone a pilotarla. ¿Por qué tiene estas habilidades? Pues ni idea. En teoría es un ser humano digitalizado, no un programa, pero el guión decidió darle poderes y habrá que aceptarlo. Pero esperad, que no solo es un ingeniero telequinético, sino que también es médico, porque justo después intenta curar a Ram con sus propias manos y lo mata. Hostia, tío, ¿pero qué has hecho? Te acabas de cargar a tu amigo, ¿qué le hiciste, animal? En teoría nos quieren hacer creer que estaba malherido y se murió por eso, pero no veo yo que estuviera tan mal. Fue tocarlo y quedó muñeco. Joder, Flynn, ahí te has pasado. Mientras tanto, Tron llega a la torre y mira tú qué casualidad. De entre todos los programas que había, va y se encuentra con Yori Digital, o al menos a un programa con su misma cara, así que presupongo que lo hizo ella. Y aquí vienen los problemas. ¿Por qué al poco de verlo de repente le llegan un montón de recuerdos y se emocionan al verse? Como si se conocieran de toda la vida. Y yo me pregunto, si Tron es un programa que hizo Alan hace relativamente poco, ¿por qué se conocen? Se supone que acaba de llegar al sistema para hackear al control central. Es imposible que se conozcan, a menos claro que forme parte de la programación, pero si lo piensas es absurdo. Se supone que los trabajadores de Encom no crean programas con sentimientos para que se enamoren entre sí. Vale que forma parte de la ficción de la película, pero oye, queda muy raro. Se nota mucho que quieren forzar una relación amorosa entre ambos, pero sin saber muy bien cómo hacerlo. Y como en la vida real son novios, pues sus programas también, con 2 cojones. De nuevo con Flynn acaba petando la nave en un poblado y se camufla usando el color rojo de los guardias porque, como dije antes, este hombre es Jesucristo en código binario, y por lo tanto puede hacer lo que le plazca. Por cierto, me parece increíble que una nave se estampe justo al lado y a toda esta gente
gente se la sude. Es impresionante. En cuanto a Tron y Jory, se van a donde un programa muy antiguo y les piden que los deje pasar para así poder comunicarse con Alan y recibir la información necesaria para hackear el sistema, porque no olvidemos que en el mundo real Alan sigue en la empresa intentando sabotear el control central. Al principio no les deja pasar, pero enseguida cede y deja que Tron reciba la información necesaria en su disco y se ponga manos a la obra. Ahora que ya tienen lo que necesita, se va con Jory en una nave solar, que ya me diréis dónde está el sol que lo alimenta, y luego pelea con unos guardias que lo intentan impedir. Y atentos, porque casi no se nota que uno de ellos se tira solo al vacío. Sí, ese que se queda agarrado al puente, que por cierto es Flynn camuflado. Yo entiendo que las escenas de acción tienen que ser fingidas, pero coño, un poco más de credibilidad, que se nota muchísimo el paripé. Al final Tron reconoce a Flynn, lo ayuda a subirse, vuelve a ser de color azul porque es Dios y confiesa ser un programador digitalizado. Y ahora vienen unas cuantas cosas que son para reírse bastante. La primera es que el control central se enfada muchísimo con Sark por haber dejado que escaparan. Tócate los cojones. Hay que tener jeta para echarle la culpa a Sark de tus propias cagadas. ¿Quién fue el que se puso con la tontería de que tenía que morir en los juegos? ¿Quién fue el que impidió que Sark solucionara todos los problemas pulsando un botón? No me jodas, control central, no me jodas. La segunda es que pese a que los creadores son como dioses para los programas, pudiéndose considerar casi como su religión, apenas se sorprenden cuando Flynn confiesa ser uno de ellos. De hecho lo asimilan rapidísimo, como si hubiese dicho que le gusta la pizza con piña. Es más, si dijera eso seguro que se sorprenderían mucho más. Y la tercera es que entre Flynn, Jory y Tron existe una especie de triángulo amoroso 1000 veces más forzado que el de los programadores originales. Y una vez más pregunto, ¿por qué esta gente, por llamarlos de alguna manera, tiene los mismos sentimientos que sus creadores? En el caso de Flynn lo entiendo, ya que en realidad no es un programa, sino un ser humano digitalizado. Pero al programa de Jory, ¿qué carajo le pasa? ¿Por qué se enamora de todo lo que se mueve? Es que de verdad se me hace rarísimo. Continuando con la historia, la nave de Sark revienta la antena parabólica y dan a Tron por muerto mientras capturan a los otros dos. Aunque bueno, lo de que se haya muerto el tipo que le da nombre a la película no se lo creyó ni el tato, pero vamos a fingir que sí. Ah, espera, que en la siguiente escena nos muestran que sobrevivió. Pues nada, a seguir con la película. Ahora que Jory y Flynn están en el poder de Sark, dice que cuando desembarque la nave la van a autodestruir con ellos dentro. Así que en vez de matarlos ahora para estar seguros, los encierran en unas celdas de las que se van a escapar. Parece que el control central le contagió la estupidez. Con todos los problemas que les dieron y siguen confiándose de más y dándoles oportunidades para que se la líen. Si es que no aprenden. Mientras estaban en las celdas, Flynn vuelve a utilizar sus poderes evangélico-digitales y cura las heridas de Jory para después desactivar las celdas, porque puede. Entonces escapan y luego se dan un beso súper innecesario. No solo por lo que dije antes, sino por la falta de empatía de Jory al liarse con otro poco después de que diesen a Tron por muerto, y porque Flynn se acaba de besar con un programa informático. ¿Pero qué es esto? Meter relaciones amorosas en una película está bien siempre y cuando aporten algo, pero esta ni aporta ni tampoco se adapta al contexto de un mundo virtual con programas tiránicos y esas cosas. En serio, es muy raro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que se acueste con una tarjeta gráfica? Menos mal que por lo menos le dan aspecto de persona, porque tú imagínate un montón de unos y ceros morreándose. Sería raro de cojones. Además de que, repito, Flynn es un ser humano digitalizado y la Jory que vemos aquí un programa. Si a alguien le parece normal, que vaya un psicólogo. Mientras tanto, Tron pelea con Sark con los frisbee de la muerte y gana el bueno, pero el control central no va a permitir esto y le da sus poderes a Sark, volviéndolo gigante y medio inmortal. Por suerte, Flynn acude en su ayuda y salta hacia el CCP desde lo alto, dándole una oportunidad a Tron para sabotearlo con el disco. Entonces, gracias a eso, consigue destruirlo y liberar el mundo digital de su tiranía. Y ahora que está todo solucionado, Jory se besa con Tron. Eso es, según le convenga, hasta con uno o con otro. Yo ya no digo nada. De nuevo en el mundo real, Flynn consigue recuperar su forma física y ya de paso el documento que incrimina a Dillinger. Entonces tenemos un salto temporal en el que Flynn es el dueño de Encom, Dillinger está en la cárcel, supongo, y ahora los del trío protagonista son súper amigos. Y con esto se termina la historia. Siendo sinceros, es una de las películas más raras que he visto, pero no voy a negar que entretiene. Por muchas cosas extrañas que tenga, eso no se lo quita a nadie. Pensaba que iba a ser mucho más aburrida y no fue así. Las mejores partes fueron las del coliseo de videojuegos, que se hacen muy amenas y ojalá las hubieran aprovechado mejor, porque en la segunda prueba se escapan y ya no volvemos a ver más. Del mismo modo, la ambientación de una sociedad virtual gobernada por un programa tiránico, con ciudadanos digitales, guardias y prisioneros, así como la religión de sus creadores, me pareció un concepto muy original, y eso tiene mérito. Sin embargo, todo lo demás es bastante flojillo. No tanto como para considerarlo malo, pero flojillo después de todo. La única complejidad que hay en la película es su animación, que aunque a día de hoy se siente como un puñetazo en la pupila, en su día tuvo que ser la hostia. Pero el argumento de Tron, así como la manera en la que evoluciona y se desarrolla su guión, es bastante simple, e incluso cutre en ocasiones, especialmente con los villanos. El control central es un absoluto imbécil. Pudo haber ganado en varias ocasiones con una facilidad extrema y prefirió ponerse en plan idiota con lo de matar a Flynn en los juegos, que insisto, es un capricho ilógico que no se explica en ningún momento. Y luego Sark con lo de dejarlos en la nave para que se autodestruya fue otra estupidez de campeonato. Yo comprendo que de no ser por estas decisiones tontas no habría película, pero coño, podrían haber aprovechado que Alan hiciese algo en el
sistema para ayudar a los protagonistas y que así hubiera una justificación mucho más creíble. Idiotizar a los villanos para que los buenos tengan una oportunidad es demasiado cutre, sobre todo cuando se supone que son inteligentes, porque queda muy mal y deja en evidencia la pereza del guionista. Y ya que hablamos del guión, la trama del mundo real es totalmente intrascendente. Al principio sirve para introducir a los personajes y entender un poco de qué va la historia, pero una vez que Flynn se mete en el mundo digital ya no volvemos a ver nada a excepción de 1 minuto y medio al final, que por cierto, vaya conclusión más atropellada. Tanta historia con lo de recuperar el documento y al final se soluciona todo detrás de cámaras. Y bueno, con Dillinger parecía que íbamos a tener un villano importante y al final es un parguelita que está ahí casi de relleno. Habría estado bien que mientras Flynn estaba a lo suyo en el sistema informático, Alan y Yori hiciesen algo de provecho. Yo que sé, intentando ayudarlo o sacarlo de ahí. Porque esa es otra cosa. La película no explica si sus compañeros sabían lo que había sucedido. A lo mejor pasaron solo unos segundos desde que entró y luego salió sin que se dieran cuenta, o a lo mejor pasaron horas y nadie sabía dónde estaba. ¿Alan y Yori llegaron a enterarse de algo? Es que no sé, todo eso lo veo como potencial desperdiciado. Lo omiten a lo bestia, hacen un time skip y se acabó la película. Si tienes preguntas, hazlas en secretaría. En cuanto al personaje de Walter, está por estar, de hecho es tan irrelevante que ni siquiera hablé de él en el vídeo. Nos lo presentan como el creador de la empresa Encon y todo el sistema informático, pero luego no se vuelve a saber nada más de él a excepción de su contraparte digital, que es el que los deja pasar en aquel sitio de antes. Pero vamos, es un personaje secundario o incluso terciario. Otra cosa que no me gustó es la cantidad de conveniencias de guión y casualidades que suceden a lo largo de la historia, como personajes que se encuentran de pura casualidad, la estupidez previamente señalada de los villanos y la que posiblemente sea la más descarada de todas, los poderes mágicos de Flynn, haciendo que unas veces sea un Tolai al que le dan de palos y otras el mismísimo Jesucristo digital. Es tan forzado que se nota que no le dieron mucha importancia, y oye, creo que debieron haber sido un poco más cuidadosos, porque recordemos que Flynn ni siquiera es un programa. ¿Por qué tiene todas esas habilidades? ¿Y por qué solo las usa unas veces? El ritmo es demasiado rápido en ocasiones y puede ser difícil saber qué está pasando. Además se dan por hecho muchas cosas que no son tan evidentes como nos las dan a entender. Por ejemplo, cuando Flynn se camufla hackeando a uno de los guardias, el tipo sonríe y dice, polaridad inversa. ¡Claro, tío! ¡Polaridad inversa! ¡Faltaría más! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Son justificaciones completamente sacadas de la manga. ¿Desde cuándo soltar tecnicismos sirve como explicación? Una cosa es que lo disimulen un poco, pero es que literalmente sonríe, dice polaridad inversa y se va tan tranquilo, dando por hecho que los que estamos viendo la película lo entendimos perfectamente. Y bueno, después de que haya regenerado una nave con telequinesis y que nadie explique el motivo, pues creo yo que no tiene mucho sentido molestarse en justificar que cambie el color de su traje. Quiero decir, si vas a explicar algo, explícalo bien, y si no, pues no hagas nada. Es que por esa regla de 3 yo podría hacer lo siguiente. Pues claro, cuadro de diálogo, hipertexto HTML, magnetoscopio virtual, terabyte renderizado. Son tecnicismos puestos al azar, pero no justificaciones. En cuanto a las actuaciones, estuvieron bastante bien en la mayoría de los casos, pero hubo algunos momentos en los que o bien sobreactuaron o bien se sintieron muy insípidas, como si estuvieran leyendo un dictado porque les obligaba el profesor de lengua, especialmente con la muerte de Ram y la falsa muerte de Tron. Los mencionan, se quedan callados mientras agachan la cabeza y a otra cosa, aquí no ha pasado nada. Y con la banda sonora pasa algo parecido, unas veces está genial y otras veces te ponen sonidos raros que a mí sinceramente me dan gracia. Entiendo que le quieren dar un toque digital, pero coño, si los personajes están en apuros no me pongas la música del Tamagotchi, porque no me los puedo tomar en serio. Y ya para acabar hay un montón de cosas raras y dudas sin resolver, como por ejemplo que los programas tengan ropa, la cara de sus programadores y también sus sentimientos. Y con lo de las relaciones amorosas creo que ya lo dije todo. Del mismo modo tampoco entiendo muy bien lo de que se celebren duelos a muerte. Es decir, yo intuyo que están ligados a las máquinas recreativas, pero ¿por qué participa por ejemplo un programa de seguros? ¿Y qué pasa con la compañía dueña de dicho programa? Porque Ram nos explica que trabajaba en ese tipo de empresa. ¿Qué pasó cuando se murió? ¿Perdieron el programa? ¿Lo sustituyeron? ¿Se quedó congelado? ¿Hackearon la empresa? Son dudas que estaría bien resolver, o por lo menos dejar claro por dónde van los tiros, porque no creo que sea tan fácil ir por ahí robándole programas a las empresas y cargándotelos en una máquina recreativa por puro entretenimiento. Además, tampoco sabemos qué pasó con el Beat, que es una especie de mascota que aparece 2 minutos como alivio cómico y luego desaparece para siempre, ni tampoco con Clue, que en teoría es su dueño. Sí que es cierto que aparece en la secuela, pero esa película salió 28 años después para sacar pasta, pero durante todo este tiempo no se le dio ningún final a ese personaje que aparece casi al principio. En fin, más allá de todos los errores mencionados, repito que es una película entretenida y con un concepto y animación 3D bastante originales para la época. De hecho, podríamos considerar esta película como una pionera de la animación por ordenador, así que en ese sentido le doy las gracias. Tiene escenas que sin ser estrictamente necesarias sirven para que el mundo virtual sea más inmersivo y así consigas entender un poco su funcionamiento, como por ejemplo cuando se ponen a beber de una fuente de energía o cuando llegan al pueblo en donde viven los demás programas, aunque insisto, por lo general faltan explicaciones. El guión de Código Lyoko, digo de Tron, cumple en el mejor de los casos y flojea en muchos otros,
otros, y con los demás aspectos creo que ya está todo dicho. Lo que sí que me decepcionó mucho es que estuve toda la película esperando a ver a Sora y no aparece, así que dislike. Venga, fuera coñas, Tron tiene muchos errores y es rara de cojones. Además, ese contraste con las luces de neón y la cara grisácea de los personajes puede molestar a veces. Pero más allá de eso, creo que es una película curiosa que deberíais ver más que nada para poder decir que la habéis visto, y ya de paso para comprender mejor Legacy y su respectiva historia en Kingdom Hearts, que de no ser por ese juego no sabría ni que existe. No es un desastre ni tampoco una maravilla, pero por lo menos entretiene y dio luz verde a muchísimos otros proyectos de este estilo que fueron puliendo la fórmula hasta darnos obras realmente trabajadas, así que aun teniendo en cuenta todos los problemas que tiene, la podría recomendar.